Ya. Muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos escuchan, familia. Una vez más estamos aquí con ustedes, gracias al Señor, para poder llevar este mensaje de la palabra del Señor ahí a sus hogares, queriendo en esta noche hacer una breve reflexión sobre el mensaje que el Señor nos da ahí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, que se refiere a esa revelación que Jesús da a las 7 iglesias de Asia. Y para hablar sobre esa palabra quisiéramos que leyéramos, si usted tiene su Biblia y quiere acompañarme con la lectura de esta palabra, podemos leer allí el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, palabra que vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de esta manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, y ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba, dice Juan, en la isla llamada de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies, dice, semejante al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, dice, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias.
Este libro, mis hermanos que me escuchan, amigos y familia, comienza hablando de la revelación que Jesucristo se la da al apóstol Juan a través, dice, de un ángel, para que el apóstol Juan se la revele a sus iglesias, o sea, a los creyentes en Cristo Jesús de todos los tiempos hasta la fecha actual. Y se le da a Juan precisamente porque Juan fue uno de los apóstoles de Jesucristo que fue testigo de Jesucristo, fue testigo de su palabra, fue testigo de todos los hechos que hizo Jesucristo, fue testigo de la muerte y la resurrección de Jesucristo, así como también de la ascensión de Jesucristo hacia el cielo. La historia, mis hermanos, nos enseña a nosotros que el apóstol Juan fue uno de los sobrevivientes de la persecución que sufrió la iglesia primitiva en los tiempos de Jesucristo. Y dice la historia que el apóstol Juan fue metido en una olla de aceite hirviendo como castigo por servir a la obra de Cristo. Y después de que lo metieron en esa olla de aceite hirviendo, la historia dice que lo mandaron exiliado a la isla de Pasmo. Y fue ahí precisamente en la isla de Pasmo donde el apóstol Juan recibió esta revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo de los tiempos escatológicos, o sea, de las profecías que nos iban a hablar de los destinos de la humanidad y aún de esta tierra en que nosotros vivimos, tiempos que todavía no han ocurrido. Por eso, este libro de Apocalipsis se le llama también el libro de las revelaciones, porque el libro nos refiere a nosotros, nos revela esos tiempos escatológicos que no han ocurrido y que van a ocurrir y que terminan que ver con el destino final de la humanidad y de esta tierra, y nos habla también de lo que viene después del final de la vida humana. Aquí en el versículo 3 dice la palabra del Señor ahí: bienaventurado, dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Dice esta palabra: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea que, en otro sentido, la palabra nos está diciendo a nosotros que no es meramente el hecho de obtener de esta palabra una información intelectual para aumentar nuestro acervo cultural, sino que es el hecho de que nosotros podamos entender estas profecías para que en estos tiempos de la gracia que nosotros estamos viviendo ahora, podamos nosotros entonces acudir a la fuente de toda la verdad, que es la Biblia, para que a través de la Biblia, mis hermanos, amigos y familia que nos escucha, nosotros podamos darnos cuenta de lo que Dios le dio, las verdades que Dios le dio a la humanidad por medio de los profetas primeramente, después por medio de Jesucristo, que también lo asesinaron, y ahora se la da a través de la iglesia hasta la fecha actual, para que nosotros podamos, mis hermanos, entender que hay un final para la historia de la humanidad y de este universo en que nosotros vivimos, y hay un nuevo comienzo de una eternidad que está para todos aquellos creyentes
en Cristo, todos aquellos que creímos en Cristo Jesús, y que la palabra misma nos enseña que tenemos que pasar un periodo corto de tribulaciones antes de que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Por eso tenemos que acudir a la Biblia, que es la fuente de toda esta información, para que nosotros podamos darnos cuenta de todos estos hechos y que de esa manera podamos nosotros tomar una decisión en la cual esa decisión debe de referirse al hecho de que nosotros podamos hacer un alto en el camino por donde andamos, examinarnos y ver cómo está nuestra condición delante de nuestro Señor. Por eso la palabra nos dice bienaventurado, ¿verdad?, el que lee y guarda esta palabra. O sea que no solo es el hecho de tener la información, sino de poderla interpretar, de poderla entender, para que nos demos cuenta que la vida humana tiene un final, ¿verdad? Y después de la vida humana, porque esos son los tiempos escatológicos, de eso se trata el Apocalipsis, de revelarnos esos tiempos escatológicos, esos tiempos finales de la historia humana, porque hay un final de la historia humana, ¿verdad? No es como lo pintan las películas ahí en ciencia ficción, que después del Apocalipsis que menciona una película ahí, viene la vida humana otra vez. No, la historia de la palabra nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que la vida humana tiene su final, ¿verdad? Todo este mundo, en el universo en el cual nosotros vivimos, tiene su final. Y para que nosotros podamos entender eso, entonces tenemos que ir a la fuente de todas las verdades, que es la Biblia misma. Y ahí nosotros vamos a comprender que después del final de la vida humana hay un nuevo comienzo que se llama la eternidad, ¿verdad? Una nueva vida, ¿verdad?, muy diferente a la vida que estamos nosotros llevando ahora. Entender esto, mis hermanos, es lo que Apocalipsis 1:3 nos dice, que nos hace ser bienaventurados, o sea, que nos hace ser afortunados y felices. Sobre todo porque el tiempo, como dice aquí la palabra, de la venida de nuestro Señor Jesucristo y el tiempo de que vengan estos tiempos escatológicos, mis hermanos, ya está cerca, ¿verdad? Ese tiempo ya se está cortando, ¿verdad? Algunos dirán, de eso lo están hablando hace más de 2000 años y nunca ha sucedido. Y por esa razón, el mundo ha llevado la vida conforme a sus propios pensamientos y conforme a propios razonamientos, y ha fabricado sus propios dioses, y se ha olvidado del verdadero Dios todopoderoso, ¿verdad?, que es el creador de los cielos y la tierra, y que es el dador de la vida, y al cual nosotros le debemos honra y gloria. Por eso, mis hermanos, amigos que me escuchan, decimos que lo que está pasando actualmente en el mundo entero, esa peste del coronavirus que está provocando muchos sufrimientos, que está provocando mucho dolor, muchas muertes, está provocando caos entero, porque después de lo que está sucediendo, de las muertes, de esa pandemia, viene la depresión económica, no hay trabajo, viene el hambre y vienen después las demás alteraciones sociales como consecuencia de todo eso. Entonces, todo esto que está sucediendo y que ha puesto a todos los gobiernos de rodillas, ¿verdad?, no es una prueba de fe para la iglesia, sino todo lo contrario. Todo esto que está sucediendo es una consecuencia de la incredulidad en que el mundo ha vivido, y es un llamado de atención también para la iglesia de Cristo, para aquella parte de la iglesia de Cristo que no ha cumplido con el verdadero propósito por lo cual Dios nos tiene ahorita en este mundo. Dios nos tiene en esta tierra para predicar ese evangelio de la gracia de la salvación. Y parte de la iglesia de Cristo se ha manchado predicando
doctrinas completamente diferentes a la doctrina de salvación que el Señor nos ha dado. Ha contaminado la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y por esa razón es un llamado de atención, no solo para el mundo, por la incredulidad en que vive el mundo, sino también para esa iglesia que ha equivocado el mensaje que Cristo nos dio que predicáramos. Y es un llamado de atención para todos esos siervos que han predicado doctrinas diferentes, han despotricado la doctrina de salvación, la han adulterado, la han fornicado, han cometido adulterio espiritual y fornicación espiritual, como también adulterio y fornicación carnal como consecuencia de ese pisoteo que han hecho de la doctrina verdadera, de la sana doctrina de la salvación de Jesucristo. Y por eso esta palabra, todo lo que está sucediendo ahorita en el mundo entero, es un llamado de atención para que también esa iglesia de Cristo, que Él la lavó con su sangre preciosa, la rescató con su sangre preciosa, haga un alto y pueda rectificar del mal camino como ha procedido, y puedan volverse a Cristo, abrir su corazón a Cristo, reconciliarse a Cristo y volver a comenzar a predicar ese verdadero evangelio del Señor, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Y le dice al mundo también que haga un alto para que todos se arrepientan, para que puedan recibir el perdón de sus pecados, porque la palabra dice aquí en Apocalipsis 1:3 que Cristo viene pronto y que estos tiempos escatológicos que este libro nos va a hablar también están cerca. Y Cristo viene pronto por su iglesia. Viene pronto por su iglesia para llevarse a su iglesia. Por esa razón es que la palabra nos manda la Biblia. Porque la Biblia nos enseña a nosotros, hermanos y amigos, lo que nosotros tenemos que hacer para podernos ir en ese arrebatamiento de la iglesia. Y no tengamos que sufrir esos tiempos escatológicos que este libro de la Revelación dice que va a ocurrir dentro de poco. Y que en esos tiempos escatológicos esta palabra nos revela que castigará Dios a la humanidad que no se fue por causa de esa incredulidad. Por eso, mi Dios, por eso, mis hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, son tiempos en los cuales tenemos que ponernos a reflexionar, tenemos que ponernos a meditar, ¿verdad? Tenemos que ponernos a examinarnos, a autoexaminarnos, ¿verdad? Para ver el tipo de vida que nosotros hemos estado llevando, tanto los que están fuera de la iglesia como los que están dentro de la iglesia. Si realmente nosotros hemos llevado una verdadera vida en Cristo Jesús de Nazaret, o simplemente como iglesia de Cristo hemos llevado una vida únicamente religiosa, ¿verdad? Religiosa, ¿verdad? Juan le escribe de parte de Dios Padre, de parte de Dios Hijo y de parte de Dios Espíritu Santo. Juan le escribe a las 7 iglesias, que se encuentran en Asia, que existían esas 7 iglesias en los tiempos de Juan, y que se refieren prácticamente a la iglesia que dice aquí más adelante, las iglesias de Asia Menor, ¿verdad? Que son la iglesia de Éfeso, de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Y le escribe a Juan de parte de nuestro Dios, de parte de Jesucristo. Por eso dice la palabra aquí, Juan a las 7 iglesias que está en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Le escribe de parte de ellos, de parte del Padre Celestial,
de parte de los 7 espíritus, o sea, del Espíritu Santo, que mora. El Espíritu Santo se le refiere a los 7 espíritus, que refiere allí en Isaías 11:2, que habla de los 7 espíritus que están en Jesucristo, y de Jesucristo, que es el primogénito de los muertos, y que es el soberano de los reyes. De parte de ellos, dice Juan, le escribe a las 7 iglesias de Asia que existían en ese tiempo, haciéndoles ver a través de esta palabra el estado espiritual pecaminoso en que se encontraban esas iglesias, y que en cierta medida, mis hermanos que nos escuchan, ese estado espiritual de esas 7 iglesias de Asia también representan la condición espiritual pecaminosa de las iglesias de Cristo a través de los tiempos hasta la fecha actual en que nosotros vivimos. Es decir, esas 7 iglesias de Asia vienen siendo como un modelo para que nosotros, como iglesia de Cristo, nos demos cuenta de nuestra condición espiritual pecaminosa en que nosotros nos encontramos. Y en este mensaje, mis hermanos, en este mensaje, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, les hace ver que quien hace esta revelación, Jesucristo, el cual, dice la palabra, es el alfa y es el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el cual, dice, les revela, y cuando vengan en su segunda venida, que ocurrirá al final de la gran tribulación, dice que todo ojo lo verá. Por eso dice la palabra ahí, por eso dice la palabra ahí, en el versículo 7, y he aquí, dice, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra, dice, harán lamentación por él. Sí, amén. En esta revelación, el apóstol Juan le revela a la iglesia de Jesús que Cristo viene en su segunda venida, y que cuando Él venga en su segunda venida, que va a ocurrir en el tiempo de la gran, al final del tiempo de la gran tribulación, porque antes va a venir pero a llevarse su iglesia, que es el arrebatamiento de la iglesia, el cual va a ocurrir antes del inicio de la gran tribulación, y vendrá para llevarse su iglesia, y que la palabra nos enseña que la esperará en las nubes, dice la palabra. Cristo no va a venir aquí a la tierra a llevarse su iglesia por la condición pecaminosa que vive la iglesia. Por eso la palabra nos enseña que cuando venga Cristo en su segunda venida, va a ser al final de la gran tribulación, ¿verdad? Va a ser al final de la gran tribulación. Va a ser al final de la gran tribulación. Y dice que cuando venga en segunda venida, ahí dice todo ojo lo verá, lo cual no va a ocurrir cuando venga a llevarse su iglesia, al arrebatamiento de la iglesia, porque el arrebatamiento de la iglesia, la historia de la palabra nos enseña que va a ser como un abrir y cerrar de ojo, va a ser rápido, nadie va a ver ese hecho, nadie se va a dar cuenta de ese hecho. Cuando menos acuerde, la humanidad se va a dar cuenta que ya no existe su hijos, que verán que no van a estar sus padres, padres que verán que no están sus hijos, que no están sus nietos, familia, tíos, etcétera, etcétera. Pero cuando vengan por segunda vez, en la segunda venida, al final de la gran tribulación, ahí dice la palabra, en este libro de revelaciones, que todo ojo lo verá. O sea, que todas las naciones, incluso lo verán aquellos que los traspasaron. ¿Y quiénes fueron los que traspasaron a Jesús? Los judíos, el pueblo de Israel. Fueron los que lo asesinaron hace más de 2000 años. Ellos, como todas las demás naciones, dice que verán venir al Hijo del Hombre con poder y gloria. Y cuando lo vean venir, dice esta palabra, que lo lamentarán. ¿Y sabe por qué lo van a lamentar? Porque van a ver que el que viene en la segunda venida con poder y gloria es el mismo Cristo que vino hace más de 2000 años y que lo vieron entrar a Jerusalén montado en un burro, y se van a dar cuenta que es el mismo Cristo
Y se van a dar cuenta que todos los hechos que se habló de Jesucristo son realmente verdaderos. Y por eso dice la palabra aquí que lo lamentarán todas las naciones. Lo lamentarán los que los traspasaron, el pueblo de Israel. La diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros, como lo decíamos anteriormente, es que el pueblo de Israel tiene la oportunidad de arrepentirse en esa ocasión. Y cuando se arrepienta, dice la palabra que Dios, Cristo, quitará de Israel toda la impiedad. Y el pueblo de Israel que exista en el tiempo ese, que venga Jesucristo por segunda vez, ese pueblo va a ser salvo. No el pueblo de Israel que está ahorita y que no cree en Cristo Jesús. Ese pueblo, si muere sin creer en Cristo, ese pueblo es condenado. Pero el pueblo de Israel que exista cuando venga Cristo por segunda vez y se den cuenta que ese Cristo es el Cristo que vino hace más de 2000 años, el Mesías que murió en esa cruz por causa de nuestros pecados, entonces dice que lamentarán haberlo matado en aquel tiempo. Lamentarán no haber creído en Cristo hace más de 2000 años. Pero dice la palabra que se arrepentirán y Dios los perdonará, ¿verdad? Dios los perdonará. Por eso, en este mensaje que Cristo le da a las 7 iglesias, les hace ver las cosas positivas que tiene la iglesia, pero también les hace ver la condición pecaminosa en que se encuentra, exhortándolos a través de esta palabra a que rectifiquen y que abandonen su pecaminosidad y que se vuelvan a su primer amor, que es el Jesucristo. Ese es el fin de este libro de Apocalipsis, de revelarle a las 7 iglesias esa condición espiritual pecaminosa en que se encuentran, para que se arrepientan, para que se den cuenta que le han fallado a Jesús y que se puedan arrepentir y que se puedan volver a su primer amor, que es Jesucristo. El apóstol Juan describe a Cristo aquí. Mire cómo lo describe el apóstol Juan a Jesús. Dice ahí en el versículo 13: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su cuerpo. Esta es una descripción que hace el apóstol Juan de Jesucristo, el alfa y el omega, el todopoderoso, el principio y el fin. Y dice que cuando él se volvió, al escuchar la voz de Jesús, y se volvió para ver el rostro de Jesús, vio, dice, a uno como semejante de hombre, en medio, dice, en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros son las 7 iglesias, a eso se está refiriendo. Vio a uno semejante a hombre en medio de los 7 candeleros, vestido, dice, de una ropa que le llegaba hasta los pies, y dice que tenía su cabello, su rostro, su cabello era tan blanco como la blanca lana y la blanca nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. En su diestra tenía las 7 estrellas, que son los 7 ángeles de los 7 candeleros, o de las 7 iglesias. Y de su boca, dice, salía una espada de 2 filos, que es la palabra del Señor, con la cual Dios juzgará a la humanidad
Es el mismo Cristo que describió Daniel allá en el libro de Daniel en el capítulo 7. El mismo Cristo que vio el apóstol Juan, Pedro y Jacobo cuando Jesús se transfiguró en el monte de Hebrón, cuando se transfiguró y demostró su majestad, realmente como Él era a esos 3 apóstoles. Pues es el mismo Cristo, es el que describe el apóstol Juan en toda su majestad, ¿verdad? En toda su majestad, para que, como testigo que él había sido de Jesucristo y de todos los hechos de Jesucristo, esta revelación que él diera fuera creíble para todas las iglesias del Asia Menor en aquel tiempo y para todos los creyentes de la iglesia de Cristo a través de la historia de la iglesia hasta la fecha que nosotros estamos viviendo. Esta revelación de Jesucristo, como lo describe Juan en su visión, mis hermanos, solo complementa lo que había dicho de él en el Antiguo Testamento, lo que se había dicho de él ahí en el Nuevo Testamento cuando él vino como Mesías, como un humilde cordero a morir en esa cruz por los pecados de la humanidad. Por eso, mis hermanos, leer esta palabra, guardarla y entenderla es lo que nos hace a nosotros bienaventurados, es decir, nos hace afortunados leer y entender esta palabra. No solamente es de obtener esa información para aumentar nuestro conocimiento intelectual, nuestro acervo cultural, como lo hacemos con cualquier otro libro que estudiamos en el colegio o estudiamos en la universidad. Este libro se lee para entender todas las cosas que están escritas aquí, porque se están refiriendo al final de la historia humana, porque hay un final de la historia humana. Así como hubo un principio de la historia humana, también hay un final de la vida humana. Y eso no lo va a cambiar nadie, mis hermanos. Hay un final de esta historia humana. Y hay un comienzo de una nueva vida, una eternidad. Por eso dice la palabra ahí, en el versículo anterior, y nos hizo reyes y sacerdotes para ellos su Padre. En esa eternidad, la palabra nos enseña que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Esa es la eternidad que nos ofrece Cristo a través de esa palabra. Y por eso nosotros somos afortunados de poder leer esta palabra y comprenderla, para que podamos hacer un alto en el camino y podamos rectificar nuestros errores, porque Cristo, mis hermanos, viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Y si nosotros no nos quitamos todas las arrugas y las manchas que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida cristiana, no nos vamos a ir en el arrebatamiento de la iglesia. Por esto, estos tiempos que están sucediendo ahorita, estas pestes que están ocurriendo, son un llamado de atención, no solo para la humanidad pecadora, incrédula, sino también para nosotros, mis hermanos, la iglesia de Cristo, para que rectifiquemos. Porque el sacrificio que hizo Cristo en la cruz fue grande. Fue un sacrificio grande. Derramó su sangre preciosa allí para lavar su iglesia. Su iglesia somos nosotros. Y por eso tenemos que hacer un alto en el camino y rectificar y arrepentirnos y reconciliarnos con nuestro Dios, estar bien con nuestro Señor y cumplir con la misión que Cristo nos ha dado de predicar su evangelio en estos tiempos. Por eso estamos en el mundo, hermanos. Somos la sal y la luz de este mundo. Por eso los tiempos que estamos viviendo no son una prueba de fe para la iglesia. Son tiempos para que la humanidad se arrepienta. Y son tiempos para que la iglesia predique más su evangelio de la gracia y de la salvación, para que la humanidad se dé cuenta que hay un Dios todopoderoso que tiene control de todo en esta vida. Así que, mis hermanos, te dejo esta palabra para que reflexiones sobre lo que te he hablado en esta tarde. A ti, amigo,
que lo has escuchado también, para que si no has hecho un alto en tu camino, si has vivido una vida completamente alejada de Dios, empieces a vivir una nueva vida, teniendo a Cristo en su corazón, para que Cristo te dé su Espíritu Santo y para que tu Espíritu Santo te ayude a conducir tu vida. Así que, mis hermanos, Dios los bendiga, que la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes, y será mañana domingo, si Dios me lo permite, que estaremos aquí a las 6 de la tarde compartiendo una vez más otro mensaje de la palabra del Señor. Pero antes de despedirnos, mis hermanos, quisiéramos que oráramos allí donde usted está. Quisiéramos que oráramos por la iglesia de Cristo, por este mundo, para que este mundo se arrepiente de la pecaminosidad en que ha vivido y que le pueda abrir su corazón a Jesús y recibir a Jesús como su Salvador. Y orar, mi Dios, por esta peste del coronavirus que ha estado causando mucho sufrimiento y mucho dolor en muchas naciones y especialmente en nuestro país. Y orar especialmente por nuestra ciudad de Yoro, para que esta peste no se siga propagando por todos los habitantes de Yoro, Señor. Orémosle al Señor. Yo que sé perfectamente bien que si nosotros nos convertimos realmente a Jesús, cambiamos la religiosidad que tal vez hemos vivido en una vida para Cristo Jesús, en la fe de Cristo Jesús, Dios nos escuchará desde los cielos, perdonará nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Así que ahí donde estás, mis hermanos, vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias por este nuevo día que nos dio. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia, mi Dios, dándote gracias en el nombre de Jesucristo por este nuevo día que nos diste, mi Dios. Por la oportunidad, mi Dios, que nos diste de poder contemplar tu creación, por la oportunidad de respirar el oxígeno que nos dan, por la salvación tan grande que tú nos das, mi Dios, y por esa misericordia que nos diste en este día, que tu palabra dice que por ella no hemos sido consumidos. Te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Sé que mientras nos tengas caminando en este mundo, Señor, tú nos seguirás ayudando, Señor. Te damos gracias por el pan de cada día que tú nos das, Señor. Y oramos, mi Dios, para que extiendas tu mano de poder, Señor, sobre la situación que está sucediendo en el mundo entero, Señor. Tú sabes, mi Dios, el sufrimiento y el dolor de muchas familias en todos los países de este mundo por causa de esa peste del coronavirus, Señor. Yo ruego a ti que perdones los pecados de esta humanidad que ha vivido de espaldas a ti, Señor, pero que ahora ha entendido y comprendido que hay un Dios de poder que puede sanar esta peste infecciosa que está matando mucha gente en todos los lados de este mundo, Señor. Perdona a esa gente, Señor. Perdona a tu iglesia que tal vez no ha predicado el verdadero evangelio, la gracia de la salvación, Señor. Perdona a toda tu iglesia, Señor, para que quites de tu iglesia toda mancha y toda arruga, Señor, para que podamos vivir todo el tiempo que nos falta de vivir en este mundo en la santidad que tú nos estás dando, Señor, y que en ese tiempo que tú nos permites estar en este mundo podamos hablar esa palabra tuya, ese evangelio de la gracia de salvación sin quitarle ni ponerle, Señor, para que esa palabra pueda restaurar vida, para que esa palabra pueda sanar vida, para que esa palabra pueda rescatar esas vidas, Señor, para que esa palabra, Señor, santifique la vida de todos, santifique el corazón, santifique los pensamientos, santifique, Señor, todo nuestro ser en espíritu, alma y cuerpo, Señor, y que pueda tu Espíritu Santo, Señor, revelarnos en todo tiempo tu verdad y tu voluntad, para que podamos obrar conforme a esa verdad. Yo vengo en tu nombre, Señor, bendiciendo la vida de cada hermano y de cada hermana en esta noche, Señor, allí donde ellos se encuentran. Vengo en tu nombre bendiciendo la vida de cada habitante de esta ciudad de Yoro, Señor. Vengo en tu nombre atando y reprendiendo todo demonio de peste, de coronavirus, en el nombre poderoso de Jesús. Y venimos
declarando y desatando tu bendición de sanidad sobre esta ciudad de Yoro y sus alrededores y sobre nuestro país. En el nombre de Jesús venimos declarando y levantando nuestras manos en señal de victoria, Señor, porque tú estás ahí peleando por nosotros, y declaramos que lo que habitamos al abrigo del Altísimo, ninguna peste tocará nuestra morada, Señor. Yo lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo la vida de todos los que están oyendo y viendo esta palabra, Señor. La bendigo y declaro esa provisión tuya sobre su vida. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, oramos también por todas las familias, la familia de mi esposa, Señor. Mi familia, Señor, que nos mira, Señor, en todos los lugares de este país en que vive y fuera de este país, Señor. Bendecimos la vida de todos, cada uno de ellos, Señor. Y te pido perdón por todos ellos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te oramos y te lo pedimos todo, Señor. Y te damos muchas gracias por todo. Amén. 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 Dios me los bendiga. Que la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes. Y será hasta mañana, domingo, si Dios nos permite estar todavía de pie, para poder compartir otro mensaje de la palabra del Señor a las 6 de la tarde. Así que están invitados.